Chicos, aquí estamos en otro podcast más del canal. Espero que os estén gustando los otros dos que hemos subido, porque la verdad es que a nosotros nos está haciendo mucha ilusión hacerlos y hablar de los temas. Y el tema de hoy que vamos a tratar es el tema de de lo paranormal y de lo psicoparanormal, por así decirlo. Este tema lo tocamos porque tanto a mi compañera Búho como a mí es un tema que siempre nos ha gustado y nos ha llamado mucho la atención, y pues queremos saber si nuestros televidentes y nuestros oyentes tienen esa misma curiosidad que tenemos nosotros. Como siempre aquí en cada podcast, mi compañera Búho. Hola, buenas noches. Y estamos aquí otra vez al aire para compartir con ustedes los descubrimientos de los temas que nos interesan. Pues, pues como ya he dicho hace 2 segundos, vamos a hablar de los temas paranormales, ¿vale? Todos estos temas nos interesan y sobre todo porque estoy casi seguro que más de uno aquí que vea y escuche este podcast ha sufrido de algún caso paranormal en específico. Entonces, eh, yo quiero contar el mío, que es que desde que soy pequeño he sentido que siempre hay como una especie como de sombra que me sigue a todos lados. Nunca me ha hecho nada malo, por ende creo que no es algo malo, pero siempre lo he tenido ahí presente, ¿no? Eh, no sé si aquí mi compañera ha tenido alguna situación así paranormal, pero yo sí en ese aspecto. Bueno, mm, pasa que en mi familia ese tipo de situaciones de ver cosas raras o de que dentro de la familia sucedan cosas raras es algo como que muy habitual. Te voy a comentar, por ejemplo, una cosa que me pasó cuando yo tenía, no sé, tendría 5 años, 6, en esa edad rondaba. Falleció mi abuelo. Él estaba viviendo en una ciudad al norte de la República y nosotros estábamos viviendo en la capital de la República. Resulta que mi abuelo falleció alrededor de las, no te quiero mentir ahorita la hora, pero fue en el transcurso de la noche, porque no recuerdo la hora. El caso es de que este, falleció y curiosamente nosotros esa noche en la habitación de mi hermano mayor había un espejo muy grande que estaba colgado con una cadena de una alcayata. ¿Cómo se llama? La cadena era fuerte, era consistente y la alcayata perfectamente bien puesta sobre el muro. Y aparentemente el espejo nos despertó porque el espejo cayó y se rompió una esquina de ese espejo. Solo una esquina cayó desde donde estaba y se rompió solo una esquina. Cuando lo primero que pensamos, lógicamente lo primero que pensaron los adultos, porque yo era una niña, fue, uf, se cayó la alcayata o se rompió la cadena, algún eslabón se venció. Pues resulta que ni lo uno ni lo otro. Y entonces mi abuela, que era así muy de creer en cosas así, lo primero que dijo, esto nos está avisando de la muerte de alguien. Y así como que, hombre, ¿quién? Mi tío, que en este momento no estaba cerca de nosotros también, en la misma ciudad, pero no cerca. Así como que, bueno, hay que llamar por teléfono y así como que la hora de la madrugada, no vamos a espantar a nadie, si pasa cualquier cosa ya nos avisarán, no sé cuánto, y pasó. Resulta que a media mañana de esa madrugada recibimos una llamada telefónica desde Durango, donde nos daban aviso de que mi abuelo había fallecido y daban la hora en la que había fallecido mi abuelo. Curiosamente, coincidía con la hora
en la que todos nos habíamos despertado por el estruendo de aquel espejo que se oyó muy fuerte, la verdad es que se oyó muy fuerte. Nosotros cada uno tenía, estaba en la recámara lo suficientemente lejos como para que el sonido en la recámara de mi hermano se oyera en todas las habitaciones y para que no se hubiera roto todo el espejo y nada más se hubiera roto un pedacito, una esquina. Entonces coincidía la hora y entonces mi abuelita decía, ¿ves? O sea, es el aviso que nos llegó. Entonces, te digo, en mi casa había ese tipo de situaciones en las que se creía en aquello en lo que se supone que no debes de creer porque no lo puedes comprobar o porque no lo puedes ver. O aunque haya cosas que ves y que no son lógicas. En mi casa sí había esa situación. Sin embargo, no era una situación que a nosotros nos recalcaran a cada rato esto. No, no. O sea, por ejemplo, ese incidente, después hubo más, ¿no? Pero curiosamente tú tenías la manera de comprobar que aquello sí era algo que no tenía una explicación lógica, pero que había sucedido. Entonces, por eso es por lo que a mí desde muy entrada la adolescencia, cuando yo era adolescente, empecé a leer acerca de, en aquel entonces, en mis años mozos, el término paranormal o parapsicología no existía. Era así como eh, tienes sueños de premoniciones, tienes como videncia, cosas que todas eran cuestiones extrasensoriales, cosas que no podías comprobar científicamente. Entonces, por eso es por lo que me gusta, por lo que siempre he tenido inclinación a leer de aquello, para entender realmente qué es lo que pasaba, por qué sucedían determinado tipo de cosas, que al final de cuentas hay algunas con el pasar del tiempo sí, que sí te determina que tenían una explicación, ¿no? Enfermedades que se presentaban y que se manifestaban de determinada manera, o situaciones que sí se podían dar por efecto de la física, de la química, una cosa de esas, ¿no? Con el pasar del tiempo y adquirir más conocimientos, la ciencia, hacerse más tener más capacidad para analizar, para estudiar, para ver, y sobre todo que se lo tomaran en serio, porque los científicos de mi tiempo, o sea, no eran muy dados a aceptar una situación, o sea, eso era de brujas, de tonterías, de gente ignorante y de gente muy crédula, ¿no? Sí, lo típico que te cuentan siempre de que eso son cosas paranormales. Lo paranormal en la antigüedad no existía. Lo paranormal antiguamente era sacrilegio, era cosas del demonio y eran cosas que no se iban a tomar nunca en cuenta. ¿Por qué? Porque se escapaban a lo que era la lógica y a la ciencia en aquellos tiempos. Entonces nunca iban a aceptar que algo que se escape a la lógica pueda existir. En este caso, pues eso, el tema de los fantasmas y eso, como la ciencia no puede explicar que haya una vida más allá de la vida, te lo tachan directamente de que eso es brujería, eso es una locura, eso son cosas que no tienes que tomar en cuenta. Pero al final de cuentas sí tienes que pensar que, por ejemplo, los fantasmas no es que sea una vida después de la vida. Los fantasmas son apariciones de personas que ya han fallecido y que no se sabe por qué, al menos esa es la explicación que no se sabe por qué, están todavía presentes, eh, a lo mejor con una apariencia física del momento de su muerte, o más jóvenes, o así, pero que están aquí cuando se supone que no deben de estar, porque ya el cuerpo físico no se encuentra, el cuerpo físico ya habrá desaparecido hace mucho tiempo y lo que sea, y que no es lógico pensar que una gente que está fallecida e enterrada, de repente se te presente, no sé, la visualices y digas, es que estoy segura de que es él. Además que también a la hora de que, porque hay apariciones de fantasmas que son así como muy fugaces, que tú dices, ¿lo vi o no lo vi? O hay personas que han tenido
ya no se puede decir si la suerte o no, o la desdicha, de enfrentarse a una situación de esas que dura en el tiempo lo suficiente como para que la gente se aterrorice de ver aquello y que la mente le dice no puede ser, no puede ser, porque curiosamente, aunque aparentemente los seres humanos quisiéramos o aparentamos que creemos en cosas fuera de la lógica y de la ciencia, lo cierto es que casi todos, cuando experimentamos una situación rara, a lo primero lo que acude es a la lógica. Ay, se fundió el foco, no fue porque vino alguien y no, o sea, porque se fundió, porque ya se acabó la resistencia, uy, se cayó eso, fue el aire, ay, no, se abrió la puerta, no, es que no la dejé bien agarrada. Siempre buscas la explicación lógica. De entrada tú estás como condicionado a buscar la parte lógica. Ya después, cuando tú agarras y ves que no, dices, todavía te resistes, dices, bueno, es que a lo mejor, ¿sabes? Tratas de buscar y ya cuando no encuentras es cuando ya te das de lleno con el fenómeno y es ahí es un poco cuando tú empiezas a sentir así como, "Uf, me estaré volviendo loco", porque incluso piensas, me estaré volviendo loco, estaré viendo, experimentando cosas que no tienen sentido porque te resistes. Ya cuando de alguna manera has un recorrido o haces tu recorrido sobre la lógica, sobre lo que debe de ser, sobre lo que esto, es cuando dices, bueno, pues a la mejor, porque incluso ni siquiera es que lo aceptes totalmente, sino que dices, bueno, a la mejor pasó. Sí, al fin y al cabo, la pregunta que todos nos hacemos siempre cuando hablamos de lo paranormal es realmente la definición de paranormal cuál es, ¿no? Alguien te puede decir, Hmm, sí, ¿cuál es la definición de paranormal? Y unas te podrán decir, pues hombre, paranormal te lo digo yo ahorita. La definición de paranormal, porque ya sabrás, cuando elegimos el tema, me puse a buscar precisamente qué era la mente, qué era el consciente, el subconsciente, cómo se definía lo paranormal, qué estudiaba. Y realmente me quedé un poco así como mmm, más enredada de lo que estaba, ¿sabes? Pero, por ejemplo, aquí te dice, te voy a decir, por ejemplo, las tres cosas que te define la RAE. Lo normal, en términos generales, se aplica a una cosa o un hecho que por su naturaleza, forma y magnitud se ajusta a normas fijadas de antemano. Es lo habitual y ordinario y se halla en su estado natural y sirve como norma o regla. Lo anormal se aplica a aquello que accidentalmente se halla fuera de su estado natural o de las condiciones que le son inherentes. Esto es infrecuente, lo que pasa es infrecuente y por lo tanto se supone anormal, ¿no? Y lo paranormal se aplica a un fenómeno que no puede ser explicado por los conocimientos científicos actuales y es objeto de estudio por parte de una disciplina llamada parapsicología. En su momento, cuando la parapsicología nació, mm, eh, de hecho, a la fecha no la han reconocido como una ciencia. En un principio nació como una pseudociencia, porque como estudia cosas que aparentemente no tienen la cualidad para ser estudiados por la ciencia, entonces tampoco puedes decir que la parapsicología es una ciencia. Le llaman disciplina, que se encarga de estudiar exactamente todos los fenómenos paranormales. pero volvemos a lo Entonces, mismo. Esa, por así decirlo, podríamos decir que es como la definición que te da la RAE o te da un conjunto de personas que realmente a lo mejor nunca han vivido una situación paranormal. Pero a lo mejor una persona que siempre convive con lo paranormal te puede decir que para esa persona es lo normal. ¿A qué me vengo a referir? Esto es un caso muy extremo, pero un esquizofrénico podría decirte que para él es normal escuchar voces. Para él es normal ver personas pasar y que no están. Entonces, ¿a qué venía con la pregunta que yo he hecho al principio? O la pregunta que yo he hecho antes. Lo paranormal lo definimos como exactamente como acaba de decir mi compañera Búho. Son cosas que pasan y que no se pueden explicar con ciencia. ¿Vale? Con decir, vale, esto está ocurriendo como, por ejemplo, digamos, la evaporación del agua.
La evaporación del agua pasa porque el agua se calienta a unos grados centígrados y de ahí pasa al estado de vapor, ¿vale? Eso no puede ser un suceso paranormal. ¿Por qué? Porque está explicado por la ciencia. Un suceso paranormal es que tú veas pasar a un ser querido, por ejemplo, que ha fallecido hace 10 años. Eso es algo que no se puede explicar, pero no saben decirte ni siquiera que pueda ser un problema mental tuyo, porque a lo mejor tú estás bien mentalmente y psicológicamente estás bien, pero Sí, resulta que ves a esa persona que no debería de estar ahí. pero definitivamente los psicólogos, cuando tú hablas de ese tipo de situaciones, los psiquiatras, a lo primero a lo que acuden es al estado mental que tú tienes, que puedes estar metido en el dolor por la pérdida, en el que no te has adaptado a la falta de esa persona, en el que ansías tanto el que esa persona siga viva, que ves o crees ver a esa persona. Y la confundes, que puedes estar confundiendo las facciones de alguien con las de esa persona que tú quieres. Es la explicación que te tratan de dar cuando tú ves ese tipo de cosas. Claro que cuando tú dices, bueno, no, es que no había personas al lado, era en la noche, estaba yo medio dormido y de repente despierto cuando siento, porque es una cosa muy particular, eso que mucha gente describe cuando les han pasado ese tipo de cosas, que alguien te mira como que fijamente tan fuerte que despiertas. Y entonces los estudiosos dicen, no, es que no estabas totalmente despierto. Estabas en esa situación en la que el cerebro todavía no ha conectado todo. Te dan vueltas para que tú de alguna manera entiendas que eso no puede ser, porque efectivamente no hay una explicación lógica para que una gente que ya está fallecida, enterrada, de repente aparezca, porque eso es una aparición, frente a tus ojos, que la veas incluso más joven, que la veas incluso si algún familiar tuyo falleció con alguna enfermedad que le impedía, con más arrugado, que tú lo veas más joven. Por eso es por lo que dicen que es una situación que tú generas, que tu mente genera por el ansia, por el dolor, eh, por eso es de lo que se agarran. Y lo que te dicen es que la persona cuando fallece, fallece, o sea, caput, no hay más, no hay manera de que ya la ciencia ha topado también con fenómenos que yo no sé si se pueden llamar paranormales, pero yo creo que caen dentro de esa situación porque no encuentran una explicación. Hace poco se han estudiado y se han presentado situaciones acerca de los fenómenos de las experiencias cercanas a la muerte, de gente que ha estado fallecida clínicamente durante 2, 3 minutos y te cuentan eh, que tuvieron determinadas experiencias, que vieron algo, que encontraron esto, que les dijeron que todavía no era el momento de su momento, y que te hablan curiosamente de una situación que te describen cosas que pasaron en el lugar donde él estaba o que pasaron fuera del lugar donde él estaba. Y esto lo ha estudiado una persona es el doctor Bruce Grayson, que él tiene un libro que se llama, este, ahora te digo el nombre, eh, se llama Después de la muerte. En este libro él reúne las 4 décadas que tiene él de investigaciones y de situaciones acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Este hombre es un médico, es un doctor en medicina, como lo llaman en Estados Unidos, y estudia este tipo esto que recabó, todas estas situaciones, las ha hecho siempre desde el punto de vista psiquiátrico, médico y humano. O sea, trata de conjugar lo que sabe con lo que se supone que no debía de ser y trata de encontrar por qué sucede, ¿no? Entonces, este hombre habla de que puede darse el caso,
porque te lo dice como médico que es, puede darse el caso de que en el momento ese en el que la gente está a punto de fallecer, el cerebro tiene un mecanismo que cuando se enfrenta ante eso, genera determinada química que hace que tú puedas percibir o tener una sensación extracorpórea. Te habla incluso de lo que es la percepción sinestésica, que es ver, oír o sentir sin un cuerpo, sin ojos y sin orejas. Esto quiere decir que, por ejemplo, él tiene el caso de una chica a la que lo relata en una de las cosas que él tiene, de los estudios que él hizo, de una chica que estuvo muy grave, estaba en estado de coma, en, cuando llegó y la atendieron, cayó en un estado de coma, y entonces él sale a decirle a los familiares, a su hermana, pasa esto y esto y esto y aquello, ¿no? Afortunadamente esta persona sale de ese estado de coma, entonces cuando él la va a ver, se presenta y entonces ella le dice, te conozco, sé quién eres. Entonces le dice su nombre, no sé qué, entonces el otro se queda así como un poco parado. Esa es la primera experiencia que él tuvo y por lo que él se interesó en esta situación de las experiencias cercanas a la muerte. Se queda así un poco parado, así como diciendo, ¿cómo? O sea, si realmente has estado en coma, o sea, es imposible que... Y, y ella le comenta que no solo sabe quién es él, sino le comenta que lo que le dijo a su hermano, tal cual, le reproduce la plática que tuvo con su hermana acerca de lo que le había pasado, cómo estaba y esto y aquello. Entonces él se queda muchísimo, o sea, extrañadísimo de esa situación. Y es de ahí de donde él parte para empezar a recabar todas esas experiencias que además dice que son, mmm, que sí, hay muchos médicos que se encuentran en situaciones similares y que se encuentran un poco fuera de cómo explicar que aquello haya sucedido, porque al final de cuentas no hay una explicación real, lógica, científica, que te diga que eso puede llegar a suceder. De hecho, en eso coinciden en algunos casos, por ejemplo, el tema de las posesiones. Eh, en lo que todos coinciden cuando hablan del tema de las posesiones demoníacas, sobre todo, es el hecho de que eh, se supone que el demonio puede, te conoce y conoce sobre ti y conoce, por así decirlo, cuestiones familiares, cuestiones sentimentales. Una de las cosas que primero te cuentan, todo esto muy novelado, ¿no? Porque al fin y al cabo son cuentos y son novelas y son series y películas. Lo primero que te cuentan cuando tú vas a enfrentarte a un exorcismo es que no te creas o no te creas nada o no creas todo lo que te dice el demonio sobre un ser querido, algo tuyo. ¿Por qué? Porque lo que provocan es exactamente provocarte, es que tú vayas a cometer un pequeño fallo y entonces el demonio se va a aprovechar de eso. En este caso es lo mismo, sería algo parecido. Esta persona ha estado cerca de la muerte y ha despertado de ese trance sabiendo de ti y sabiendo de una persona que no puede ser, que no es probable, o sea, no es posible que supiera. Entonces, volvemos a lo mismo. Claro, es paranormal, sí, ¿por qué? Porque es algo que no te puede explicar la ciencia. Por mucho que esta persona te diga, no, es que resulta que cuando estás a punto de morir el cerebro... Sí, eso está muy bien y en la teoría puede pintar muy bien, pero tú realmente, nadie creo que a día de hoy sea capaz de coger y decir, puedo demostrar que esto es científico o que esto es paranormal. Porque Porque al fin y al cabo, cuando tú demuestras algo que es paranormal, deja de ser paranormal. ¿A qué me vengo a referir? Si el día de mañana vienen y nos dicen, pues no, mira, fíjate que resulta que si haces tal, mueves tal y piensas en tal, esto antes de morirte, vas a poder hablar con todos tus familiares que deberían, que
con todas las almas de tus seres queridos. Claro, cuando ya es algo que se puede explicar, ya no es paranormal. Pero el Se suceso, puede reproducir. pero el suceso como tal ya es paranormal. ¿Por qué? Porque no debería de ser posible. Tú estás muerto. No hay, en teoría, una vida más allá que la que tienes. Entonces, cuando ya rozas eso, tú ya dices, ¿en qué momento hemos pasado de ser paranormal a no paranormal? Mira, yo hace un tiempo, no me acuerdo si fue una película o fue un vídeo de un youtuber que se llama Jordi Wild. Si es un vídeo de él, os dejaré el enlace de su canal con el vídeo abajo en la descripción, que es un caso de una chica que la diagnostican que está mal de la cabeza y la mandan a un psiquiátrico. No a un terapeuta, no, a un psiquiátrico. El del psiquiátrico exactamente dice, sí, tiene problemas mentales y hay que aplicarle una serie de métodos. Esta persona va aplicando una serie de métodos hasta que llega, por así decirlo, al que es más fuerte, que es el método de choque. Va probando incluso, ya de por sí va probando varios métodos de choque y supuestamente él da con que un método en específico de choque es efectivo contra la enfermedad mental que tiene esta persona y resulta que el problema que esta persona tiene cuando le aplica esta terapia, el problema mental que tiene se estabiliza. La chica deja de estar mal y está en un estado como de normalidad. ¿Qué es lo que pasa? Se dan cuenta que la chica empieza a ser más fuerte en este aspecto, me refiero. Es capaz de soportar más voltaje porque el estudio o no el estudio, el mecanismo que utilizan, el tratamiento que utilizan es mediante descargas eléctricas. Y descubrían que esta chica poco a poco se iba haciendo más fuerte o más resistente al voltaje. Y entonces subían el voltaje. Llegaron a tal punto de que a esta chica le aplicaron lo que era, después lo llamaron así, pero era el método del renacimiento. A esta chica la metieron en una bolsa o le pusieron una manta encima y le metieron tal descarga de voltaje que la chica murió. Y cuando tú pasas por eso, ¿vale? Cuando tú pasas por una situación de voltaje, tu cuerpo, pierdes el control de tu cuerpo. Entonces, pierdes el control de los esfínteres, del estómago, de todo. Y entonces, esta chica, en teoría, falleció entre sudor, heces, secreción orinal, o sea, de orina, y vómito, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Físicamente, esta chica falleció, murió. Pero resulta que a los 5 minutos, esta chica renace, revive, ¿vale? Físicamente era imposible, porque esta chica había muerto literalmente calcinada por la cantidad de voltaje que le habían aplicado. Bueno, pues esta chica cuando renace se vuelve una chica totalmente distinta. Es completamente distinta a lo que era ella antes. Y pues esto lo que ocurre es que lo que te explica la película o el vídeo, entre muchas comillas, es que esta chica estaba poseída, ¿vale? Y que esta terapia de choque lo que hacía era retener al demonio, ¿vale? ¿Qué era lo que pasa? Conforme iban subiendo el voltaje, era más corrosivo para la chica, o sea, era más doloroso para la chica.
y a su vez el demonio se iba haciendo más inmune al voltaje, hasta el punto de que la chica terminó de estar completamente poseída por el demonio y lo que estaba haciendo el demonio cuando estaba esta chica envuelta por esa bolsa o por esa manta era poseerla. Y entonces ellos le tenían que aplicar un voltaje todavía más grande. Y esta chica murió, entre comillas, poseída y con todos los otros datos que os he dado. Pues, según la película, eso es mentira. La chica sí murió, pero el demonio no. Y entonces el demonio se quedó dentro del cuerpo. Es una parafernalia muy grande, pero a lo que quiero llegar con esto, que os repito, si es una película, os pondré el nombre, o si es un vídeo de Jordi Wild, os pondré también el vídeo. Lo que quiero llegar con esto es que llegamos a un punto en decir, esto es paranormal, esto no. Lo que es paranormal no se puede explicar, ¿vale? Tú no puedes explicar la muerte de una persona cuando no ha muerto. O no puedes exactamente ver a una persona o decir, es que eso es cosa cerebral. Eso dices tú, porque tú no lo vives. Para ti es paranormal, a lo mejor para mí no. Entonces, en este caso volvemos a lo mismo. ¿En qué podemos decir que algo es paranormal y qué no para cada persona? Entonces, ¿a qué venimos con esto? A día de hoy se han hecho muchas cuestiones con el tema de la Ouija, de los fantasmas. Hay que tener claro una cosa. Si es verdad que hay un mundo alterno, ¿vale? Donde están todas las personas que han muerto, hay que tenerles un respeto, ¿vale? La gente que se dedica a jugar a la Ouija porque sí, es gente que para mí no guarda ese pequeño respeto que tiene que tener ese otro lado. Se han hecho muchas películas, muchos cuentos con el tema de la Ouija, igual que con el tema de los fantasmas. Con el tema de los fantasmas, no me quiero imaginar cuánto tiempo lleva el tiempo, o sea, cuánto tiempo llevan apareciendo fantasmas a lo largo de la Desde la historia de la noche de humanidad. los tiempos, desde la noche de los tiempos. De hecho, investigando para esto, yo busqué en Google la situación de cuál sería el primer fantasma registrado en la historia. Y resulta que encontré un artículo que firma una señorita llamada apellidada Martín, Azucena Martín, y esto fue en el año 2017 o 2021, no me acuerdo muy bien, ahorita te doy el dato bien. Habla acerca de, esto fue el 31 de octubre del 2021, y es el primer fantasma de que se encontró, que quedó registrado, por así decirlo. Y esto lo encontré en la página de hipertextual.com, y esta chica se llama Azucena Martí. Ella nos expone en su artículo de un libro que escribió un señor que se llama un doctor Irving Finkel, que trabajaba como guardián asistente de los artículos de la antigua Mesopotamia en el Museo Británico. Relata que existe una representación mesopotámica hecha hace 3.500 años aproximadamente de lo que sería el fantasma más antiguo conocido en el mundo. Es una tablilla en la que aparecen dos siluetas de una mujer con las manos atadas, que es arrastrada mediante una correa por un hombre joven. Al reverso de la tablilla vienen todas las indicaciones, te describe qué es lo que estás viendo y te describe las instrucciones para regresar a un espíritu errante o un alma en pena que ha salido del inframundo al mundo de los. Entonces, y que después no puede regresar. Entonces, es una manera en la que aparentemente se le ayudaba a que regresara al mundo al que pertenecía. La descripción que hacen no es terrorífica, no va cargada de cuestiones de miedo ni nada. Son fórmulas de que debes hacer esto y esto, rituales que se tenían que hacer, sobre todo a la luz del día, para llevar a cabo esta situación, ¿no?
Y esa tablilla tiene 3.500 años aproximadamente de que fue hecha. Entonces, esto es lo que se supone que es la primera representación de un fantasma. Grabaron el hecho, el proceso, y aparentemente era algo que lo veían en aquellos tiempos, lo veían como algo plausible, que era eh, capaz de suceder, ¿no? Había una recomendación que sí decían, este, a la hora de hacer este exorcismo, de regresar a esa alma en pena a su lugar, en que una recomendación que decía que a la hora de que aquella persona que ayudara al alma en pena a encaminarse hacia el inframundo, lo que no debía de hacer al entrar a ese inframundo era mirar hacia atrás, o sea, mirar al mundo de la luz. Esa es una recomendación que hacen al final de todas las explicaciones, ¿no? Está plasmado en esa tablilla. La chica que firma el artículo nos dice que le resultó curioso que estuviera esa indicación en esa tablilla, porque coincide mucho con algo que tiempo después en la mitología griega nos habla del relato de Orfeo y Eurídice, cuando Orfeo baja al inframundo a recuperar a Eurídice una vez que ha fallecido, y cómo por medio de los sortilegios de que él tocaba muy bien la lira y no sé qué, es capaz de convencer a ir por el río Estigia, que es el que lo lleva al inframundo, convence a Caronte de que lo lleve en la barca, es capaz de dominar al cancerbero que custodiaba las puertas del infierno, e incluso llega a convencer a Perséfone, que es la esposa de Hades, para que le permita a Eurídice regresar al mundo de los vivos. Y la convence. Y resulta que Perséfone, la única condición que le pone es que una vez que se la lleve, la colocan en la parte de atrás, por así decirlo, de la barca, ¿no? Lo que le dice es que lo que no debe de hacer, bajo ninguna circunstancia, es voltear hacia atrás, hacia donde está colocada su esposa, que no lo debe de hacer. Entonces, aparentemente este hombre resiste la situación de voltear a verle, hasta que llegan aparentemente a su destino. Entonces, cuando llegan a su destino y él están entrando en el mundo de la luz, por así decirlo, él considera que ya es el momento de poder voltear a ver hacia atrás, porque dudaba incluso de que fuera Eurídice la que venía en la barca, pero por desgracia, la parte en la que venía Eurídice todavía no tocaba completamente el mundo de la luz, por así decirlo, y al él voltear a verla hacia atrás, lo que ocasionó fue que Eurídice se desvaneciera, con el consiguiente pasmo y dolor de que después de tantas peripecias hubiera pasado esta situación. Y lo curioso lo que enlaza a la autora de este artículo es que efectivamente Perséfone le dice que no puede voltear atrás. O sea, cuando vas de camino del mundo de la oscuridad o del inframundo hacia el camino de la luz, no puedes voltear hacia atrás. Pero era curioso que esa misma recomendación la hubieran dado para aquel que ayudaba a una alma en pena a regresar del mundo de la luz al inframundo. Entonces, lo menciona como que es curioso y que puede dar origen, o puede ser el origen de los relatos y mitos de los que te hablan en relación a el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad, por qué no debes de mirar atrás. Aparentemente, mientras perteneces a un mundo, no puedes ver lo del mundo Yo opuesto. de hecho esa versión que mi compañera acaba de comentar, yo la había escuchado pero de otra manera. Efectivamente, este, este mm, Orfeo, Orfeo. Orfeo eh, efectivamente emprende ese viaje porque
muere su esposa, o su amada más bien, porque ellos no lo llaman esposa, lo llaman, lo llaman esposa, su amada, emprende ese viaje y como es un simple mortal, en teoría, volvemos a lo mismo, es como por así decirlo, como otra vertiente de lo que ya, de lo que ha dicho ella, como él era mortal, él no podía viajar en el barco de Caronte. Porque en el barco de Caronte, para el que no lo sepa, Solo iban es el muertos. barco que lleva las almas de los muertos de la tierra a lo que es el inframundo o el reino de Hades. Pero Orfeo, mediante el tocar de su no, Mira, lira, eh, lo convence y lo lleva. Otra peripecia, como ha dicho mi compañera, era el hecho de enfrentarse a Cerbero o Cancerbero, depende de cómo se diga. Eh, que Orfeo, mediante el tocar de la lira, lo que hace es dormir a Cancerbero para que él pudiera pasar con total tranquilidad. Y en la versión que yo había escuchado, ¿vale? O que yo había oído de esta leyenda, era que el con el que había hablado era con Hades, ¿vale? Con el rey del inframundo, con Hades. Y Hades le dijo, vale, vamos a hacer un trato. Yo te dejo que tú recuperes a tu amada por todo el viaje que has hecho y por todo lo que has conseguido y por el viaje, pero te pongo una condición. Y es que hasta que te voy a dar una barca y hasta que tú y ella no salgáis del reino del inframundo, tú no puedes mirar hacia atrás, porque si miras hacia atrás para comprobar que ya está, ella volverá al mundo del inframundo o a mi reino y nunca más podrás venir a por ella. Entonces, pues, hostia, no me acuerdo el nombre. Eh, Orfeo acepta el reto o el trato, por así decirlo, y emprenden el viaje. Y durante todo el viaje, Orfeo se pregunta, ¿de verdad habrá cumplido su palabra? ¿De verdad será ella la que estaba atrás? Y él, hasta el último momento, resiste esas ganas de comprobar que el rey del inframundo había cumplido su palabra e iba a dejar salir un alma de su reino. Y dos, pues obviamente el volver a ver a su amada. Hasta el último tramo, donde en la versión que yo había escuchado, Orfeo, ni siquiera él había llegado a esa zona, estaban a nada, a escasos metros de cruzar los dos al mundo de los vivos. Pero como no le, pero a Orfeo, como le pudo la impaciencia, se dio la vuelta y entonces efectivamente Eurídice se desvaneció y él lo único que escuchó antes de salir del reino del inframundo era el grito de Eurídice que volvía al inframundo. Entonces esa era yo la vertiente que yo había escuchado, que era un trato al que habían llegado Hades y Orfeo por el camino y por toda la travesía que había completado Orfeo. Pero es lo que dice ella. Al fin y al cabo se podría decir como que es como una pequeña demostración de que incluso en aquellos tiempos los fantasmas y lo paranormal ya estaba presente, aunque incluso para ellos no era algo paranormal, porque tú podías viajar al reino y era algo conocido, me refiero. Tú claro, conocías de Caronte. por ejemplo, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en la mitología griega se habla efectivamente de lo que es la mitología aunque todo parece ser que no es real, que son historias hechas con la situación como de enseñar algo o hablar de la, de la psicología social que había en ese momento, que se podían creer ese tipo de situaciones.
lo cierto es de que existen solo las leyendas, ese mito, pero lo que a mí me llamó la atención es esto de esa tablilla en la que se refleja el hecho de que efectivamente había ocasiones en que algún alma en pena escapaba del inframundo por las razones que fueran y el método para regresarla y la advertencia de que quien le ayudaba a regresar, porque tenía que ser un ser vivo el que le ayudara a regresar a ese inframundo, la advertencia era que no podía ver hacia atrás. Entonces, en el caso de Mesopotamia, sí hay, por así decirlo, una constancia escrita de que eso era algo que pasaba y había unas reglas para practicar eso que podríamos llamar un exorcismo, que no sería un exorcismo porque aquí alma en pena no era un demonio, pero esa manera de regresarlos, de poner otra vez las cosas en su lugar, las personas fallecidas en el inframundo y las personas vivas en el mundo de la luz. Entonces, lo curioso es ese hecho, ¿no? Que sale. A día de hoy también hay como una especie como de pasos a seguir si tú te encuentras en una situación así. Y es que, supuestamente, entre muchas comillas, si tienes un fantasma presente, lo que tienes que hacer es rodearte en un círculo de sal, no salir de él y se supone que todos los fantasmas están arraigados a una persona, a un objeto o a un lugar. Si esa persona, digamos por ejemplo, ese fantasma, lo han incinerado y por ejemplo han hecho una cadena con él o una daga, lo que sea, han utilizado esas cenizas para algo, ese objeto se tiene que quemar, ¿vale? Tienes que quemar el objeto y entonces así es como que lo liberas, ¿vale? Porque ellos, a día de hoy se piensa que el fantasma lo que está es encadenado, pero no por cuestiones propias, sino porque se ha quedado encadenado a una situación. Porque a una Bueno, persona, tanto si está encadenado a una persona como a un lugar, y hay, y hay huesos de esa persona, lo que te dicen que hay que hacer es efectivamente quemar los huesos y entonces liberarías, por así decirlo, lo que ata a esa alma a la tierra. Entonces, claro, vuelvo a lo mismo que a la misma pregunta que he hecho antes. ¿Qué se considera paranormal cuando ya te están diciendo cómo te puedes deshacer de algo paranormal? De algo que no se puede explicar. lo que pasa es que tú se debe tomar en cuenta una cosa, en todas las culturas, en todos los tiempos y con las religiones que sean, porque buscando, yo pensaba que, bueno, por ejemplo, yo vengo de una tierra en donde hay el pensamiento mágico, en donde de alguna manera sí se puede llegar a creer, ponle tú que por exceso de fe o por necesidad para saber lo que se supone que no debes de saber, o las razones que sean, sí hay una mística, hay una situación, pensamiento mágico que puede dar a entender que la psicología de esas sociedades está como predispuesta a creer en eso. Yo pensaba que los fantasmas realmente, pues sí, eran más proclives en la situación del mundo occidental, en el mundo cristiano, por aquello del cielo y el infierno y ese tipo de cosas, ¿no? Pero resulta que no, o sea, en el mundo oriental también, y aunque tienen una religión completamente distinta a la católica, a la cristiana, toda aquella que está regida por el Dios único y el demonio, tienen filosofías distintas de vida, tienen religiones distintas, también existen eh, los fantasmas. Y de alguna manera, por ejemplo,
me encontré que en una web del barcelona.cat, del Museo Etnològic y de Cultures del MUM, encontré un artículo del 3 de septiembre del 2017 que lleva por título, está en chino primero y después dice, o la fiesta de los fantasmas hambrientos. Esto nos indica que ellos en China se practica el budismo y el taoísmo mayoritariamente, ¿no? Y es una fiesta que se celebra, que coincide con el calendario chino lunar. El día con el número 15, que es el séptimo mes, del séptimo mes lunar, que por cierto coincide con que no coincide, sino que es conocido como es el mes de los fantasmas en China. Entonces, el día 15 del séptimo mes lunar cae, para allá es como que fijo, en el mundo occidental se mueve, ¿no? Dependiendo porque no llevamos el mismo tipo de calendario. Entonces, en ese día, las puertas del reino de los muertos se abren y los fantasmas salen y son libres de vagar por el mundo de los vivos. Entonces, tanto los sacerdotes budistas como taoístas celebran en esa fecha rituales destinados a aliviar los sufrimientos que padecen esos espíritus como castigo por su mal comportamiento. Esto, según explican, viene de algo, según la tradición budista, este Día de los Fantasmas Hambrientos es una tradición budista que protagonizada por una persona que se llamaba Murian, que era un discípulo de Buda. Esta persona, al meditar profundamente acerca de sus progenitores, descubrió que su madre se había convertido en un fantasma hambriento. ¿A qué le llaman un fantasma hambriento? Es un espíritu que paga en el mundo espiritual las malas acciones que ha cometido en vida. Entonces, como él se quedó muy impresionado de esa situación, le pidió consejo a Buda para decir que no quería que su madre padeciera eso, que siguiera siendo un fantasma hambriento. Y entonces Buda le dice que esperara al día 15 del séptimo mes lunar y que preparara comida, la bendijera y la dejara a la disposición del fantasma de su madre. Con esa ofrenda habría de calmar el espíritu, el hambre del espíritu, y ella podía acceder a una nueva reencarnación. Entonces, bajo esa situación, en esa fiesta china, se preparan, ya no solo en este momento, en la actualidad, no solo se preparan comidas para ofrendar a un posible fantasma hambriento, sino también se preparan ofrendas de papel que al ser quemadas van al mundo espiritual. Y dice que inicialmente se quemaban dibujos en papel de piezas de oro y plata, pero que en este mundo contemporáneo ahora se queman billetes o cheques falsos, reproducciones en papel de objetos muy diversos, desde tarjetas de crédito hasta casas en miniatura, motocicletas, coches y productos electrónicos. O sea, como que la manera en la que ven ellos el mundo es como que aparentemente, si se lo estás mandando para allá es porque aparentemente el fantasma aquel lo usaría. De otra manera no se entiende, ¿no? Entonces dice que también se depositan linternas flotantes con formas de flor de loto en los ríos y cursos de agua con la idea de que guíen a los fantasmas de vuelta al inframundo. En esa festividad casi todas las tiendas cierran para que los fantasmas tengan libertad de ir por donde quieran, y se recomienda no pasearse por la noche ni bañarse en embalses de agua, porque si hay algún fantasma que haya muerto ahogado en el río, puede ser que se lo lleven, porque claro, el hecho de que se lleven a una persona viva les da a ellos como que puntos, ¿sí? O ganarse el derecho para poder reencarnarse, porque al final de cuentas esos espíritus, esos fantasmas hambrientos no pueden reencarnar por la deuda que tienen por las malas acciones que tuvieron en vida, ¿no? Entonces, eso es de lo que te hablan en relación a cuando el muerto, se abren las puertas para que el muerto vaya al mundo de los vivos, ¿no?
Pero hay también otra celebración en la que es el vivo el que va a los cementerios a limpiar tumbas, a dejar ofrendas, y es como a la inversa, es como el vivo va y se mete al reino de los muertos, por así decirlo, ¿no? Y año en octubre, durante la fiesta del doble 9, se rinden homenaje a los ancestros. La diferencia es exactamente esa, que mientras que en el 15 del séptimo lunar son los muertos los que vienen al mundo de los vivos, en estas otras dos festividades son los vivos los que acuden a los lugares donde están los fallecidos para darles, para honrarles, ¿no? De hecho, Entonces, hay muchas culturas que pasa lo mismo. Que yo tenga entendido, por ejemplo, en Perú, si no me equivoco, hay hay un día en específico, o un fin de semana en específico, en el que exactamente todas las familias, no sé si en la actualidad se haga, creo que no, pero lo que hacen es desenterrar al muerto y pasan un día entero con él. O sea, comen con él, lo tienen donde estaba. porque al muerto lo momifican. Entonces es muy bestia esa que se tenga esa tradición en las culturas, ¿no? Que tú puedas desenterrar al muerto y lo tengas ahí, porque sí, eso es arraigar. Porque, porque aparentemente ven la muerte desde un punto totalmente distinto, porque incluso eso que tú dices, los muertos están enterrados, momificados, a un lado de la casa, como Sí, sí, los una entierran habitación, o los entierran como, en el patio o algo. sí, sí, A mí algo porque que se hace como, hasta cierto punto incoherente, hasta cierto punto paranormal, porque ellos interpretan que tienen el no, muerto ahí con ellos. porque para ellos la muerte no la ven como eh, No la ven como el que la final cosa del camino, sino terminó, como un salto. exacto, sino como un salto. Entonces los conservan porque aparentemente los lo cuidan de gente que queda viva, les pueden llegar a pedir consejo. Y te digo, está esa ceremonia donde les rinden sobre todo honor por la sabiduría, por lo que dieron en vida y ese tipo de cosas. Y nada menos, por ejemplo, en México también las, la La noche de los muertos. la, el día 1 y 2 de noviembre están dedicados a los santos difuntos. Uno son los que no nacieron, los niños no natos, y el otro es el de las personas que han fallecido. Y se hace una cosa parecida como la que hacen los chinos de ir en la fiesta donde van a los lugares, porque en México se hace una ceremonia donde se pone un altar en las casas con flores de cempasúchil, comida, la bebida preferida, cosas así de las personas fallecidas frente a las fotografías de esas personas. Que Y eso se no hay que acude, confundirlo, ojo, eso no hay que confundirlo con lo que comúnmente se le llama Halloween, porque no es lo mismo. no, no, Después no, 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 os explicaré lo que es ese es el día, la noche de Halloween con el Día de los Muertos en México. Es una de, cosa muy distinta. sí, totalmente distinta. Entonces, y se acude al cementerio para limpiar las lápidas, se lleva comida ahí y los cementerios ese día, esa noche, se llenan de color, se llenan de luz, se llenan de canciones, se llenan de personas, los cementerios. O sea, se tiene la creencia de que esa noche el, se permite que los muertos regresen para convivir con los vivos, pero solo esa noche y hasta determinada hora. Eh, La creencia que se tiene, por lo que yo tengo entendido, es que es algo parecido a lo de Halloween, pero no es lo mismo, ¿vale? no, 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 Lo de Halloween a no, día de hoy se conoce como que es un festejo, ¿vale? A los muertos. Pero no. Realmente lo que es la mitología de Halloween, ¿vale? Es, como sabéis en Estados Unidos, en Halloween se hacen unas calaveras. Y se ponen en los porches de las casas para... Y la gente piensa que simplemente es un mero adorno. Es una tontería eso. Sí, mira qué bonita la calavera. Como para hacer el paripeo.
Pero es que las cosas no son así. A día de hoy hay muy poca gente que conozca realmente lo que es la leyenda de Halloween. La leyenda de Halloween se dice que es ese momento, esa noche es lo, el momento más cercano que tiene el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Pero no el mundo de los muertos con sí, voy a ver a mi tío preferido. No, no, no. Con las almas en pena y en castigo que están en el infierno, ¿vale? Es la parte negativa de esa unión con el inframundo, ¿vale? Se dice que Halloween como tal lo utiliza un demonio en específico para acceder al mundo de los vivos y llevarse almas. ¿Qué es lo que pasa? Antiguamente se hacían las calaveras para asustar a dicho demonio. Donde el demonio viera una calavera, no pasaba por ahí. Entonces, por eso se dejaban las calaveras en los porches y la calavera obviamente no se hacía bonita ni se hacía mona, se hacía lo más fea posible o lo más monstruosa posible para que asustara al demonio. A día de hoy se toma como un festejo, que no está mal, pero se ha alejado mucho lo que es la noche de Halloween con lo que realmente era la noche de Halloween, que era una noche que realmente se pasaba mucho miedo y que se decía que no se podía ir por la calle porque te arriesgabas a que te llevaran. En cambio, el Día de los Muertos en México es totalmente distinto. Es la unión que tú podías tener con tus seres queridos, ¿vale? En el cementerio. ¿Tuviste? Es una fiesta, más que otra cosa que es lo que mi compañera acaba de decir. Más que tú, por norma general, cuando tú vas a un cementerio, pues ves a la gente triste, ves llorar a la gente por lo lógico, ¿no? Por la pérdida que te acaban de tener. Y realmente tú vas ese día y tú ves a la gente que se ríe, que se forman fiestas. A ver, no os penséis aquí, no, una fiesta familiar. Musiquita, comida, es como un picnic, ¿vale? Organizan como un picnic, pero en el hecho donde está esa persona. ¿Por qué? Porque creen, o la creencia es, o la tradición, porque ya a lo mejor se puede denominar como tradición, es que es el momento, como acaba de decir mi compañera, es el momento en el que te unes, o en ese momento en el que se permite al alma venir al mundo de los vivos a pasar un día con tu familia. Un momento, no porque no pasan un día, pasan un momento, solo esa noche. Ahora, lo que pasa es que si tú has visto alguna vez una escenificación muy buena de lo que es el Día de Muertos, la tradición del Día de Muertos en México, está muy reflejada, claro que un poco agringada la situación, en la película de Coco. La película de Coco te dice, te habla de esa festividad y cómo hay una persona, un espíritu que quiere salir y no puede salir porque en la aduana aquella no aparece nadie que recuerde a esa persona. Esa persona falleció y aparentemente no hay nadie que la recuerde. Y en México la tradición es de que aunque tú hayas fallecido, mientras alguien se acuerde de ti, alguien rece una oración por ti, alguien mencione tu nombre, como que vas a tener esa licencia para regresar con las gentes con las que tú quisiste. Claro, es totalmente una cuestión totalmente subjetiva, es una tradición de muchísimo tiempo atrás que con la fusión de las situaciones de la Iglesia Católica y las costumbres de los pueblos precolombinos, se fusionó esas creencias con lo de la iglesia y dio origen a esto. Pero antes de la situación católica, en donde se ponían calaveritas y esto y aquello y se reza, ya existía una dinámica en ese sentido de el honrar a los muertos, el hacer determinado tipo de cosas, ya la había. Entonces, y también una cosa que es bien particular, por ejemplo, en, en, en la que tú mencionaste de Perú, lo de México, um, esas almas que regresan son de almas de gente
que ha fallecido y que haz de cuenta como que no tiene una deuda que pagar. Porque no es lo mismo encontrarse con el ánima o el alma de una persona que está pagando una deuda por un mal comportamiento, por una mala situación, o que se ha quedado encadenada, eso que tú estabas comentando ahorita, encadenada a algo. En este caso, se dice que pasa muy curioso porque con los japoneses pasa igual, que o es una situación de amor, es una situación de odio o es una situación de querer hacer daño. Entonces, las personas que se quedan encadenadas, por así decirlo, las almas que se quedan encadenadas a una situación por amor, es por ejemplo una madre que quiere seguir viendo por los hijos, un padre que está preocupado, un marido, un hijo, todo aquello que signifique quiero regresar o quiero estar ahí, hacerme presente porque quiero cuidar, quiero dar algo positivo. Las que están encadenadas con una situación de odio son aquellas que sienten que alguien les hizo algo, y entonces es la venganza, quieren la venganza, y su estado es otro, y también aparentemente su fisonomía y sus maneras de presentarse, ¿no? Y el otro es el hecho de la gente que tiene que pagar porque cometió muchas atrocidades en su vida y uno de los destinos de esas almas es tendrás que vagar hasta que encuentres el perdón de aquellos a los que tú les hiciste daño. Entonces, Yo, eso es una situación que es curioso porque en Japón se da una situación muy parecida acerca de los que a ellos les llaman los yurei, que son los fantasmas. Y los tienen clasificados en una serie de cosas, dicen, en una serie de categorías, dicen que casi todos son eh, pues sí que no son inofensivos, ¿no? A excepción de unos que se llaman Goryeo, que curiosamente, es curioso, ¿no? Dice que son fantasmas vengativos que en la vida pertenecieron a la clase aristocrática, son los más agresivos, son capaces de maldecir a una persona o lugar al que lleguen como venganza por el sufrimiento en vida. Dice, y la maldición aquella que ellos vierten sobre esa casa o sobre esa persona no termina con la muerte de esa persona, sino que se le pasa a los hijos, y esto, porque este tipo de fantasma es muy agresivo, es vengativo, está cargado de, por así decirlo, de muy mala vibración, ¿no? Y dice que este tipo de fantasma puede aparecerse a los familiares del difunto al que haya maldecido si al final de cuentas no se llega a realizar unos ritos funerarios correspondientes conocidos como tatari o tataru, para hacer que aquel fantasma o la maldición de ese fantasma se corte, ¿no? De todos los demás te hablan de los que han fallecido en el mar, de los que son una madre fallecida en un parto, que murió dejando niños indefensos. Están clasificados, por así decirlo, pero la verdad es de que no los consideran, por así decirlo, malos, a excepción de esos que se llaman goiros. Y te dicen que, por ejemplo, en Japón, a todo Japón tiene lugares en donde los yurei vagan como Pedro por su casa, o sea, andan de aquí para allá y de allá para acá. ¿Cómo se llama? Y que, por ejemplo, hay un bosque eh, eh, cerca del Monte Fuji que se ha convertido en un lugar en el que las personas que ya no quieren continuar con su vida cometen suicidio, ¿no? Curiosamente, el suicidio es una cuestión que sí se castiga o que tiene como parte negativa de escapar de este mundo antes de tiempo o sin que no por situaciones naturales, es el hecho de que no te permite reencarnar. Y curiosamente, en Japón
ese lugar es famoso porque la gente va a suicidarse ahí. Hay muchas situaciones para ayudar a la gente que se interna en ese bosque y que, eh, por ejemplo, si se arrepiente o algo, a las entradas de aquel bosque hay lugares que tienen altavoces y luces y que están toda la noche sonando para que si en un momento dado aquella persona que se iba a suicidar se arrepiente, pueda regresar, porque curiosamente dicen que el bosque como que tiene esa magia de que una vez que estás dentro, es difícil que vuelvas a salir. Entonces, son, De hecho hablando de eso, por ejemplo, eh, en uno de los programas de Cuarto Milenio que os he dicho al principio, bueno, no sé si lo he dicho, pero yo de pequeño veía mucho ese programa, aquí de España, de Iker Jiménez, que los dos somos unos gran fans de su trabajo y de él como persona. Uno de sus programas, efectivamente, su equipo se dirigen adentro del Monte Fuji y ellos, como precaución, lo que hacen es llevan unas cuerdas, ¿vale? Y se van adentrando y conforme van pasando por un árbol, pues se enredan la cuerda. Pues al cabo de un rato, ellos se adentran y ellos mismos dicen que se tienen que salir. ¿Por qué? Porque empiezan a sentir como que mucha presión en el pecho y se sienten fatal, pero fatal, 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 y se tienen que salir. ¿Cuál es el problema? Que resulta que las cuerdas se han roto, que una de las cuerdas se rompió y no podían salir. No se acordaban bien del camino hasta que, después de un largo tiempo, pudieron salir. Entonces, ese bosque, es a los pies del monte Fuji, se sí, llama Aokigahara. Es un bosque cercano al monte Fuji. es tan cercano que está a los pies, porque es a los pies del monte Fuji. Y además guarda muchísima, muchísima, muchísima intriga este bosque, porque por ejemplo yo sé de una leyenda, y además que yo cuando me la contaron se me puso los pelos de punta, porque resulta que esta leyenda lo que cuenta es que del bosque hay una especie como de hotel, ¿vale? Pues en dicho hotel te dan una habitación y esta persona entra a la habitación y ve que hay un cuadro, ¿vale? Y en ese cuadro hay como una persona mirándote. Normal, o sea, que no es que tú digas un... No, simplemente una persona mirándote. ¿Qué pasa? Esta persona llega, se duerme y cuando se despierta descubre que lo que había... Miento, perdón. Primero entra a la habitación, se acuesta y se duerme, ¿vale? Y en mitad de la noche se despierta. Y lo primero que ve, efectivamente, es un cuadro con una persona asomada, por así decirlo, como en el cuadro, como que viendo así. Pues a la mañana siguiente se despierta y se da cuenta de que lo que él pensaba que era un cuadro era una ventana. Y había alguien o algo asomado a la ventana. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, pues esta persona al descubrir eso va a la recepción del hotel y le pregunta, oye, al encargado, oye, es que hay alguien por aquí o hay alguien más en el hotel, es que ayer tal. Y dice, esta noche no salgas de tu cuarto y cierra las ventanas. Claro, la persona se queda así y dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Dice, cuenta la leyenda de que una chica se adentró al bosque a lo que iba y esa chica iba vestida de rojo y tenía los ojos rojos. Aquí es la cuestión mitológica, ¿no? Y iba con los ojos rojos. Y se dice que todo aquel que la ve al día siguiente perece. Claro, pues esta persona dice, hostia, pues sí, sí, tal. Cierra la puerta, tal, se va a dormir y escucha un ruido. Se despierta y resulta que la ventana está abierta, o sea, la cortina está abierta. Y ve
efectivamente que pasa una persona. No llega a reconocer si es una chica o no, pero ve que pasa una persona. Claro, al ver esta situación, este chico corre y cierra la puerta y escucha en la puerta. Claro, dice, tío, estás tú que yo voy a abrir la puerta. Y esta puerta tiene una mirilla. Ah, por cuestión, mira. ¿Y qué es lo que ve? Lo ve todo rojo. Claro, el tío dice, pero lo ve todo rojo. Y se quita de la mirilla, se limpia así los ojos, vuelve a ver la mirilla y vuelve a verlo todo rojo. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que lo que estaba viendo era el ojo de la chica, que lo estaba viendo literalmente aquí. Pues obviamente la leyenda cuenta que esa persona al día siguiente no salió de la habitación y pues que se murió. Entonces, todo lo que engloba a lo que es el bosque, este bosque, engloba mucho misterio, muchísimo misterio. También hubo un caso muy conocido en YouTube de un youtuber que se llamaba Logan Paul. Bueno, que se llama Logan Paul, que decidió ir al bosque con un grupo de amigos, con la suerte o desgracia, depende de cómo lo mires, de que se encontraron un cuerpo de un hombre que se había suicidado. Y ¿por qué digo suerte o desgracia? Porque a partir de ahí esta persona pues ganó mucho renombre. Para mal, pero mucho renombre. Resulta que esta persona, que Logan Paul, se rieron de esta persona. No es que se rieran de aja, qué tonto no, sino que grabaron el vídeo, no lo enseñaron al directamente, obviamente, pero sí como que lo toquetearon y dijeron, oh, es que está caliente, es que parece que ha sido hace poco, no sé qué. Entonces, claro, se ganó mucho, porque la gente dice, joder, tenía un respeto a esta persona, o sea, acaba de tomar una decisión tal y tú riéndote del chaval. ¿Sabes? Entonces, al fin y al cabo, una anécdota también de los chicos, de las personas de Cuarto Milenio, es que tuvieron que dejar de grabar porque los cuerpos del Estado estaban sacando a una persona que se había suicidado hacía relativamente poco. Entonces, es un bosque que cuando estas personas están dentro del bosque te lo relatan muy bien, que es un bosque en el que tú sientes pesadez desde el momento en el que entras y que notas que todo el mundo te está viendo, que hay un montón de ojos viéndote. Entonces, es una situación como que de mucho... que se te pone un nudo en la garganta, ¿vale? Mi compañera ha comentado el tema de la película de Coco. Y aquí nos metemos en el otro punto del podcast, que es efectivamente el tema de las películas que supuestamente te relatan esos sucesos paranormales. Están, por ejemplo, las cosas ficticias, que es, por ejemplo, la de Coco, ¿vale? La última película del gato con botas te habla también de lo que son las vidas de un gato, que son 7 vidas, y que en teoría la muerte le da una oportunidad para remendarse. Una locura. Véanla porque la película está muy bien. Pero, dejando de lado un poquito lo fantástico y lo bonito de la parte de la muerte, lo bonito que se pueda sacar, está todas las películas que quieran relatarte y que dicen que están basadas en hechos reales, el tema de lo demoníaco, no solo las películas, sino las series. Yo soy muy fan de una serie que se llama Sobrenatural. Y en esta serie efectivamente te relata lo que son las posesiones demoníacas, los fantasmal. Es muy bestia y es muy peligroso, muy muy peligroso. Pero al fin y al cabo sigue siendo una serie, ¿no? Sigue siendo algo muy fantasioso y ellos en un momento te dicen que lo que ellos hacen ahí es verídico o es real. Pero por ejemplo,
Aquí mi compañera os dará más detalles sobre las películas, pero por ejemplo, una de las películas más icónicas de lo que es lo paranormal es La niña del exorcista. Bueno, el exorcismo. No, el exorcista. Exorcista, El Exorcista. Esta película, ya antes de que este, estos temas de las situaciones de las posesiones, los fantasmas, las apariciones y ese tipo de cosas, realmente fue la que marcó un antes y un después. Porque antes de esta película hubo una que se llamó El bebé de Rosemary o La semilla del diablo, no sé con qué nombre la conozcan, en la que el guión se basa en que la protagonista va a dar a luz al hijo del demonio, ¿no? Y que cuando se da cuenta de que su hijo, si es el hijo del demonio, se como que por amor al niño, al bebé que estaba esperando que ya da a luz, se hace, eh, se entrega a esa situación, ¿no? Y esa película tenía muy buenas actuaciones, el tema era así como para que te diera miedo por los efectos y este y aquello, pero no causó más que el momento de, uy, es una película mía, comentarios y ese tipo de cosas, ¿no? Pero 5 años después, en 1973, salió en todos los cines del mundo, unos meses antes uno y otros después, la película del exorcista. Esta película da como estreno en 1973 y está basada en un exorcismo que se realizó en el año de 1949 a un niño de 14 años. Este niño aparentemente estuvo poseído, se le practicaron un determinado número de sesiones de exorcismo, el exorcismo aparentemente sale bien, y cuando el chico despierta después de las sesiones, de la última sesión, el chico vuelve a la normalidad y no se acuerda absolutamente de nada. Aparentemente todo lo que relatan en la película eh, está como minimizado unas cosas y otras como más hechas más grandes, ¿no? Pero sí trata de ser fiel al hecho porque esta situación era real. Esta película cargó también con la situación de que durante su filmación, antes de que se grabara, antes de que empezara la filmación, todo lo que fueron los atresos y el set que estaba preparado para tomar determinadas, hacer tomar, hacer tomar, hacer las tomas de determinadas partes, se quemó y fallecieron 3 de los operarios. Y 2 días antes de empezar la filmación, el padre de una persona, de uno de los protagonistas y el tío de la protagonista fallecen. Entonces es una película que estuvo muy rodeada de cosas muy, muy raras, demasiado De raras. hecho, eh, la película, para el que no lo sepa, y yo creo que a día de hoy todo el que vea el podcast y esté escuchando el tema sabe a qué nos referimos. La protagonista de la película es una chica, en este caso, ¿vale? La misma chica de la que grabó la película Indable. necesitó, después de grabar la película, necesitó atención terapéutica porque acabó muy mal. Después de grabar y acabaron Pero, muy mal porque decían que no, que lo que pero estaba pasando todo, con esa película era normal, porque sentían como que algo muy alguien los malo estaba vigilaba, pasando. como que alguien los vigilaba, como que sucedían, veían sombras, se caían cosas, desaparecían cosas, cosas muy, muy raras. Y luego encima su director era una persona, por decirlo bajito, medio loca, porque para crear más tensión y que la película saliera mejor y los actores no sé cuántos, o sea,
creaba un clima de tensión impresionante. Entonces, te cuentan, por ejemplo, que el padre, el que hace, el actor que es, realiza el papel del padre Carras, nunca le avisaron que ya ves que la niña hace, bueno, tú has visto la película del exorcista, ¿no? Bueno, hay una escena en la que arroja aparentemente vómito verde y esto y aquello, ¿no? Que hicieron con chícharos y musculosos. Entonces, no le dijeron al actor que representa a Carras que le iban a escupir en la cara aquella situación, ¿no? Entonces, dicen que la cara de asco y de impresión que se ve en la película es totalmente real, porque a aquel hombre le escupieron en la cara aquella cuestión, que aunque supiera él que no, de todas maneras era asqueroso, ¿no? Y cosas así. Él era, ese director era de esa manera. Un día también abofeteó a otro de los actores cuando quería él que tuviera determinada expresión en el rostro y no lo conseguía, o este hombre sentía que no lo conseguía y terminó por abofetearlo. Y cuando él se ve así con, en este momento graba, porque era un excéntrico realmente. Entonces, entre lo que después de que se quemó, que te digo que antes de iniciar la película, que se quemó el set, o sea, a partir de ahí, los actores, los técnicos, los ayudantes, o sea, dicen, se comenta, que lo que hacían era llegar y persinarse. O sea, porque realmente pensaban que había una cosa rara y extraña en esa situación. Entonces, la verdad es que, bueno, sí hubo gente que les auxilió e incluso hubo un capellán, una persona que los auxilió y de alguna manera una de la protagonista, la madre de la chica, hay una parte del guión en el que ella dice creo en Satanás y ella se negó en redondo y dijo que no lo iba a decir y que no lo iba a decir y que no lo iba a decir. Entonces tuvieron que quitar esa parte del guión, porque ella se negó en redondo y dijo que le hicieran como quisieran, que yo no lo iba a decir. Sobre todo porque te digo, ya estaban en el paroxismo del miedo y de las cosas raras que pasaban en ese lugar y de cosas raras que les pasaban fuera también, porque yo no sé si se llevaban cargando esa mala vibra que los rodeaba o si en realidad efectivamente había un suceso que no se puede explicar, que sí les estaba haciendo daño, ¿no? De Emocionalmente, hecho, físicamente. hay muchas películas que tratan de lo mismo. De hecho, por ejemplo, eh, un caso muy sonoro en Estados Unidos de los temas paranormales y tal, es por ejemplo la familia Warren. Eddie, Eddie, eh, no me acuerdo cómo se llama la mujer de Ed Warren, pero este dupla se dedicó durante toda su vida a perseguir casos paranormales, a resolverlos, y cuando los conseguían resolver, lo que hacían era el objeto que estaba embrujado, ¿vale? Lo que hacían era, se lo guardaban, se lo llevaban, y a día de hoy hay un museo que es, por así decirlo, como el sótano de su casa. Están guardados todas todos los objetos que ellos han recaudado que están supuestamente encadenados a un demonio. Pero ¿Qué es lo que fíjate pasa? que ¿Qué es lo que pasa con esto? Volvemos a lo mismo que siempre se dice. En estos casos, ¿cómo puedes tú demostrar que eso es verdad? Se le da cierta veracidad a esto, a esta dupla, porque resulta que ¿cómo se llama? ¿Dónde está el Papa? en el Vaticano. El Vaticano eh, enviaba, no sé si a día de hoy lo hacen, creo que no, no sé, enviaba a un padre a santiguar el sótano y a proteger esa puerta para que no pasara por ahí
ningún demonio. Por eso a día de hoy, cuando se supone que está abierto el museo para que tú puedas ir y que lo primero que te dice Pero cuando tú ese, entras a ese museo es no toques nada ni te lleves nada. Porque los demonios que están supuestamente encarcelados en ese sótano son muy propensos a pegarse a las personas o a un objeto. Entonces, todos los objetos que están ahí son más bien, no es como un conducto hacia, sino es como una cárcel donde los tienen encarcelados o encadenados ahí para que no puedan apegarse a otras cosas. pero fíjate que yo, por ejemplo, en la situación de los Warren, cuando tú te pones a leer tanto de las personas que creen a pies juntillas lo que ellos hicieron, como de sus detractores, hay muchas zonas oscuras en las situaciones de sus trabajos, de lo que ellos decían que hacían. Hubo cosas que salieron a la luz en las que se ponía en evidencia que ellos a veces preparaban las situaciones, que compraban determinado tipo de cosas para hacer los efectos más así. O sea, realmente es, mm, es demasiado. Si tú te fijas, por ejemplo, tú que hablas, por ejemplo, del cuarto milenio, de, tú has de ver alguna vez visto a Paloma Navarrete en alguno de los en paz descanse, de los programas de ella. Esta mujer tenía, parte de los estudios que ella tenía como de farmacia y de psicología, era una persona culta, no era una persona, um, ¿cómo decir?, de carácter débil o de ese tipo de situaciones. Y a ella en alguna ocasión llegó a narrar en alguna de las entrevistas que dio que decía que ella tenía esa capacidad, por así decirlo, de ver cosas que no estaban, por así decirlo, y de entablar una comunicación con personas que ya no estaban en este mundo, que no estaban encarnadas, pero que no es una cosa que se pueda manejar con cuestión por dinero. Eso en primera, para sacar provecho personal. Y en segunda es una cosa con la que tiene que haber muchísima seriedad, porque hay ocasiones en las que de alguna manera el grupo en la que ella estaba integrado, que es el grupo EPTA, les llamaban para que fueran a tal lugar, para ver que porque pasaba esto, pasaba aquello, y de alguna manera, como decían, es que donde no hay, no hay. Y no te voy a decir que sí hay para convencerte, porque no, si no hay, no hay. Entonces esta señora decía que ella dice, "No, yo no te puedo, tú puedes creer que yo en todo momento estoy viendo muertos, no, es una situación que yo puedo manejar, que yo puedo como desconectar esa parte mía que tiene esa capacidad para conectar con esos entornos". Entonces ella hacía mención de eso, ¿no? Que era una condición que ella aprendió a manejar como para poder desconectar, porque no era posible para ningún ser humano el tener todo el marasmo que provoca esa conexión con el mundo alterno, con el mundo del más allá, por así decirlo. Tenerla constantemente en la mente no te dejaría realmente espacio para tu vida, ¿no? Entonces, por eso es por lo que determinadas cosas, pues, que pasaban con los Warren y de las que hacen gala los Warren aquella situación que dicen de los muñecos y de las cosas que estaban encantadas y no sé qué, es probable que alguno de ellos efectivamente sí sea una situación que haya estado ligada a algo de manera real, pero no todos. Y además no es tan fácil, por así decirlo, y te lo dirán las personas que saben de eso, que no es tan fácil el encadenar o el hacer en lo que se llama
a los demonios, a esto, porque definitivamente no son cosas que se puedan hacer con facilidad, ni aparentemente esas entidades se prestan o permiten ese tipo de situaciones. Entonces yo, por ejemplo, la situación de los Warren, te digo, hay una parte que puedes creer y hay otra que tú puedes poner en duda, porque es demasiado que siempre pudieran eh, detener al causante de problemas, que siempre pudieran exorcizar una casa, que siempre, o sea, no siempre, y de eso, por ejemplo, esta señora Navarrete, en paz descanse, hacía mención de que había ocasiones en que cuando ella llegaba a conectar en alguno de las pláticas que tiene con Iker Jiménez, ella lo dice muy claro, que hay personas, entidades a las que ella se encontraba, a las que una cosa que jamás salió televisada nunca, en relación a qué era lo que ella hablaba con aquellas entidades a las que encontraba, en la que les trataba de hacer entender que ya no pertenecían a este mundo y que se debían de retirar, que ya la situación, que debían de trascender, ¿no? Y ella dice que hubo ocasiones en que, bueno, la mayoría se iban, pero que había algunos que no lo aceptaban, que simple y sencillamente decían que no, y que por más que se les quisiera ayudar, no, ellos seguían con esa misión. Por eso es por lo que ella dice que es muy difícil. Ella también a lo largo de su carrera dice que realmente nunca se encontró con situaciones de tipo demoníacas. O sea, que realmente no, por fortuna, aparentemente, pues no le tocó una situación de esas, que había entidades que podían tener tal o cual personalidad, que casi siempre es reflejo de la personalidad que tenían en vida. Pero que así como que esas entidades fueran causantes de daño hacia terceros, cosas de esas, no. Es lo mismo que dice, por ejemplo, Aldo Linares, que es otro psíquico que tiene también esa capacidad que Paloma Navarrete tiene y que de alguna manera tiene un punto, hasta cierto punto, que puedes considerar como puedo tener credibilidad o determinado grado de credibilidad en lo que él dice, porque a él mismo le asombra. Él mismo en alguna ocasión comentó que cuando él ve esas cosas, su estado mental se deteriora, hay un cansancio este, físico, hay un cansancio emocional que se apodera de su cabeza, que las cosas que él ve las habla muy rápido y que una vez que desconecta esa situación le es difícil recordar. Por eso es por lo que casi siempre le acompaña a alguien para que lo que él va diciendo lo apunten y esto, ¿no? Entonces, De esta mujer que estamos hablando, Paloma Navarrete, hay ahora mismo en Netflix hay una película que se llama Fenómenas, que efectivamente habla del grupo en el que ella estuvo, que se llama EPTA, que la verdad es que yo lo recomiendo. La película está muy bien, es muy graciosa. A pesar de lo que trata, ¿no? La película es interesante y es curiosa y además tiene sus momentos graciosos porque al fin y al cabo te relatan un poco cómo era ella y cómo era el grupo con el que estaba y cómo se llevaban entre ellas, porque la gran mayoría eran mujeres, y que eso te demuestra que las mujeres frente a este tipo de sensibilidad astral, por así decirlo, son más propensas o eran más propensas a dejarse, o no a dejarse, sino a creer en lo que ellas tenían, porque ellas, hay mucha gente que a lo mejor tiene esa sensibilidad, pero que no la razona, no la acepta. Y dice que puede ser que tengan un problema mental o que sean imaginaciones suyas, y a lo mejor no, tiene esa sensibilidad, esa capacidad de poder ver y hablar con una persona que no es de este plano astral, ¿vale? Entonces, obviamente que descanse en paz porque esta mujer falleció, pero si podéis ver los programas de Cuarto Milenio donde
ella ha estado y la película, la verdad es que lo recomiendo. De hecho, para ir acabando con el podcast, hubo un programa muy especial que era el programa 500 El programa que, 500. que Paloma Navarrete estuvo en él y la verdad es que es increíble el programa porque no solo está lo que es el cuerpo productor de Iker Jiménez y Paloma Navarrete, sino que también llevan a lo que es, por así decirlo, como la parte más eh, no más Técnica. contraria, exactamente, no más contraria, sino más que le buscan un sentido que es, por ejemplo, por así decirlo, el ejército, que tú puedes decir, una persona del Lo que ejército pasa es que no va a programa, creer en el mundo astral o en el mundo de los fantasmas, porque no. Y efectivamente hay un par de militares que cuando veáis el programa entenderéis a qué me refiero porque es tan bueno ese programa. lo que pasa es que no es que nos llevaran, lo que pasa es que se consiguió el permiso para hacer ese programa, para conmemorar los 500 programas de Cuarto Milenio, se les llevó al Palacio de la Cisla, que le llaman, y que está enclavado en un campo de entrenamiento militar. ¿Cómo se llama? Y ahí tanto Aldo Linares como Paloma Navarrete coincidieron en los puntos calientes de ese lugar, en determinado tipo de cosas, y también estuvo presente un colaborador de ellos que se dedica a hacer las mediciones um, De los campos de los electromagnéticos. campos electromagnéticos. Entonces, es como se trató de, claro, al ser una situación completamente de misterio de esa naturaleza, se trató de ver todos los puntos, porque de alguna manera, como bien dicen en el programa, no se trata de engañar ni de nada, sino de tocar todos los palos para ver qué es lo que sale, porque al final de cuentas es que realmente nadie sabe qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que, de lo que se trata. Entonces sí es un programa que deja, que nos dejó a más de unos así como, uff, qué impresión. O sea, lo acertado de las cosas que presencian o que relatan tanto Paloma Navarrete como Aldo Linares, la situación de lo que les pasa al personal que los acompaña, de este chico que va con de medición de las cuestiones electromagnéticas, las reacciones que tuvieron los perros, y el hecho de que de alguna manera, bueno, estaban rodeados de militares que de alguna manera no dejan de ser personas y cada uno con su creencia y con sus situaciones, ¿no? Pero que se supone están más preparados para ser más de la índole cerebral, eh, lógica, que de otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces estaban muy asombrados por los resultados y lo que sucedió. Es un programa que sí de alguna manera que te deja un sabor de boca así como de que eh, dices tú, hombre, quiero creer que no hay no hay trampa, ¿no? No es que esa parte cerebral que todos tenemos agarra y dice, pero la lógica dice que eso no es posible, y te haces una bola de preguntas y preguntas, y al final, después de todo, no tienes una respuesta lógica, pero tampoco puedes dejar de ver algo que pasó y que de alguna manera eh, supones que pasó realmente, sin trampas, sin preparación ninguna, y te causa asombro, porque al final de cuentas, pues te quedas así como, será o Sí, no como que será. no puede, como que efectivamente no puedes explicar lo que ha pasado. Intentas buscar una explicación y no la encuentras, o por lo menos no una explicación lógica. Que es a lo que volvemos al principio al podcast, que es que la gran mayoría de la gente que nos gusta lo paranormal, nos gusta porque te da esa pequeña adrenalina de decir, ¿qué será? ¿Qué puede llegar a ser? ¿No? Entonces, Bueno, y es que tú date cuenta, simple y llanamente, por ejemplo, es que es curioso, ¿no? Se habla de lo paranormal y que no se puede creer y que las situaciones tienen que ser dadas por la ciencia,
Y sin embargo, hay una definición que a mí me llamó mucho la atención, porque la RAE nos define el concepto de mente como la potencia intelectual del alma. Y cuando tú hablas del alma, lo puedes asociarlo a cualquier cosa menos a la ciencia, porque la ciencia no reconoce el alma como tal. No es algo que se habla de manera espiritual, de manera religiosa, pero no como un ente real. O sea, los efectos de la mente son medibles cuando te ponen y no propiamente los efectos de la mente, sino el trabajo del cerebro en el que descansa aparentemente la mente. Fisiológicamente te pueden medir las respuestas y esto y aquello, para allá y para acá, pero al final de cuentas la mente es el gran desconocido de la ciencia, ¿no? Y es curioso que la definición te digan que la mente se tiene como la potencia intelectual del alma. Y para mí eso es un contrasentido, porque si estamos hablando de que todo debe de ser, en lo que puedes creer es en aquello que la ciencia ha demostrado que existe, porque ha podido reproducirlo bajo los estándares más estrictos de control, todo esto y aquello, pues el alma, que yo sepa, hasta ahorita, no ha podido darse una clara explicación de qué es realmente. Entonces, es curioso, al final de cuentas, yo cuando estaba leyendo esto y todas las situaciones de lo que es las situaciones psíquicas, la conciencia, el subconsciente, el inconsciente, todo ese tipo de cosas, te queda la sensación de que te hablan de que los estudios o para registrar cuestiones paranormales deben de regirse, por eso son paranormales, no se les da el valor de algo real, porque están basados en una cuestión aparentemente que se escapa de la ciencia, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, te dicen que la mente es la potencia del alma, y te dicen, por ejemplo, que la psicología es la parte de la filosofía que trata el alma, sus facultades y sus operaciones, y la fisiología a su vez es un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad. Pero curiosamente, esa filosofía, la psicología, estudian la mente, que es, por definición, la potencia intelectual del alma. Entonces están estudiando algo que no ha sido comprobado que realmente existe. Pero ahí es donde volvemos a decir que la misma pregunta que ahora que volvíamos al principio del podcast. ¿Qué es para alguien algo paranormal? Te pueden Pues lo decir que pasa es el alma que, es algo paranormal. No. ¿Por qué? Porque se está estudiando. Y si algo se estudia es porque puede llegar a ser real. Entonces ya deja de ser paranormal. pero mientras tú no lo puedas, mientras no pueda ser comprobado de manera científica la existencia de algo, aquello no es, no, no, no llena los estándares que debe llenar como para ser concebido con una realidad, una cosa real. El Efectivamente, alma, ahí estamos de acuerdo, pero lo están entonces, estudiando. Entonces, algo que tú puedes estudiar puede llegar a ser real. Volvemos a lo mismo. Esto es es la como la pescadilla pescadilla que se muerde la cola. No es real hasta que no se estudie por completo, pero se está estudiando. Por ende, puede llegar a ser real. Y así se puede tirar toda la vida hasta que efectivamente
o se demuestre a ciencia cierta que no es real, o hasta que se demuestre y se estudie que entonces pasaría a ser real. Entonces, eso, como muy bien dice Iker Jiménez, nosotros lo decimos y ustedes ya sacarán sus propias conclusiones. Con esto, gente, damos por finalizado el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, como a nosotros, tanto como a nosotros hacerlo, a vosotros escucharlo, porque es un tema que da mucho que hablar y estoy seguro de que no va a ser el último que hagamos sobre este tema. Hay muchas ramas por las que tomar. ramas. Entonces, no va a ser el último del que tratemos este tema. Y nada, aquí se despide mi compañera Búho. Buenas noches, espero que cuando menos les resulte interesante. Y recuerden que siempre está hecho con tratando de apegarnos lo más posible con las consultas que se hacen, investigando, tratado seriamente, o sea, definitivamente con mucho respeto. Y, como siempre, es nuestro punto de vista y nuestra opinión. Cada uno tiene su punto de vista y su opinión y es totalmente respetable. Nos gustaría, tanto a ella como a mí, saber vuestro punto de vista y vuestra opinión sobre los temas y sobre el podcast. Entonces, si lo podéis dejar en la caja de comentarios y darle un me gusta, pues para apoyarnos, es más que agradecido por nuestra parte. Y nada, con esto finalizamos el podcast de hoy, ¿vale, chicos? Venga, que tengáis una buena noche. Chao, chao. Buenas noches, adiós.